Hola a todos, hoy tenemos el tremendo placer de contar con nosotros a Jaume Lajara, un experto en el tema de fidelización de marcas. Y bueno, encantada de tenerte aquí con nosotros hoy. Encantado de que me invites, muchas gracias. Pues, primero que nada, bueno, ya te he pasado el consentimiento informado, pero para que todos los espectadores lo sepan, todo lo que nos comuniques aquí, en algún momento te voy a hacer una serie de preguntas, en algún momento te sientes incómodo o no quieres responder a una, sin ningún problema tú me lo dices y yo me callo y pasamos a la siguiente. Vale, Entonces, perfecto. se desespere. Y por supuesto, si necesitas algún momento para tomar agua, descansar y demás, me haces así como una señal, cortamos el vídeo y está todo. Perfecto. Pues, como bien sabes, soy Clara Zarco y a partir de la asignatura de Psicología Económica y del Consumidor voy a hacerte una entrevista para investigar y profundizar un poco sobre la fidelidad de las marcas, qué es una marca, qué es la fidelidad y cómo las empresas de hoy en día pueden implementar este concepto en su modelo de mercado y su estrategia de marketing, pues un poco para afianzar clientes. Muy bien. Entonces, esta entrevista, para que tú lo sepas y no te asustes, son 4 bloques. Hablaremos primero sobre fundamentos básicos, luego identificación y percepción de marcas, cómo el consumidor puede percibir y sentirse respecto a unas marcas frente a otras. Luego hablaremos sobre los vínculos emocionales frente a estas y estrategias que pueden implementar las empresas para llevarse este concepto a su terreno y utilizarlo a su favor. Y por último, pues un poco la influencia social y cultural que puede verse afectado si existe una, si no, pues lo iremos trabajando. Pues para el primer bloque que vamos a comenzar, vamos a profundizar un poco sobre el tema de definición de fidelidad de marca, tipologías y proceso de formación, que me parece que a todos les puede resultar muy interesante, junto con la búsqueda de la identificación de factores condicionantes, ¿no?, que puedan influir en esta fidelización o no, pues que se dé o no se dé. Y también te voy a pedir, si no es mucho, que planteemos una pequeña representación sobre todos estos elementos en conjunto y cómo se relacionan, si no hay ningún problema. Perfecto. Vale, pues para empezar la primera pregunta. A mí, yo cuando pienso en todo esto, de las marcas y demás, me surge la duda de si es verdaderamente importante la fidelidad de las marcas o si siempre que se posea un flujo continuo de consumidores es suficiente. Pues a ver, es un tema bastante complejo el tema de los mercados. Entonces, debido a los cambios del comportamiento de tanto los competidores como los proveedores, los distribuidores, estos están dispuestos a ganar la disposición de compra de los consumidores, que a veces pueden ser un poco exigentes. Entonces, el escenario es un poco competitivo y bastante complejo, como he mencionado, y exige que las organizaciones no solo atraigan nuevos clientes, sino que también tengan que retener a los que tiene ahora. Entonces, se tiene que generar esa lealtad de marca. Sí, en un sentido, ¿verdad? Sí. Y claro, este comportamiento de los mercados, ¿a qué podríamos decir que responde? Porque al final, si tienes que saber un poco lo que siente el consumidor o lo que espera de tu empresa, tienes que hacer una buena investigación del mercado, ¿no? Entonces... Sí, a ver, el comportamiento de los mercados responde a factores tanto económicos como sociales, políticos, tecnológicos, entre otros, y estos generan complejidad y permiten intuir que si hay algo que estamos ciertamente seguros en los mercados es que hay un cambio. Entonces, ahí hay una gran necesidad de conseguir a nuevos clientes, ya que no siempre se puede retener, tienes que atraer a nuevos, pero sin olvidar siempre a los fieles, al mercado que ya tienes forjado con tu marca. ¿Entiendes? Sí, entiendo, pero claro, también, ¿qué es exactamente fidelizar a un cliente? Tipo, vale, lo tengo que retener, pero ¿qué es retener? Porque secuestrarlo no creo, pero... Vale, no, obviamente eso es, ¿no? Aquí siempre muy éticos. Pues para alcanzar esta retención del cliente, para que sea fidel a tu marca, tienes que reconocer y comprender los procesos psicológicos suyos y cómo funciona la fidelidad de marca en general. También es importante que en el departamento de ventas, que es el encargado de este tema, se requiera
hacer actividades de manera puntual para hacer una investigación de mercado y ver qué es lo que gusta y conocer así un poco qué es lo que le interesa al cliente para poder reforzar esos aspectos y ahí fidelizar a los clientes. Claro, ¿no? Como necesidades, motivaciones, percepciones, un poco en ese estilo. Mm. Muy bien, muy bien. Y es que claro, a mí todo este tema me interesa muchísimo, muchísimo, entonces no sabría qué preguntarte primero. Entonces podríamos afirmar que el término y el análisis de la lealtad pasa por considerar elementos que se salen solamente del comportamiento de compra y deberíamos también analizar factores como cognitivos o actitudinales a la hora de generar un perfil del consumidor, al igual que en investigación de mercado, pues analizamos muchos más variables, como has comentado tú, como pueden ser económicos, sociales, políticos, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel de fidelidad de marca y un poco la actitud de compra del consumidor o el proceso de compra del consumidor, ¿qué puedes decirnos al respecto? Pues como muy bien has comentado tú, existen actualmente, según la literatura, tres enfoques. Está el comportamental, como has dicho muy bien, el actitudinal y el cognitivo. Vale. Del cognitivo no hay tanta información, pero podemos afirmar que respecto al criterio comportamental, según un artículo en 2003 de Arellano, este relaciona el término de la lealtad con el índice de recompra del producto, básicamente. Luego, respecto sobre la base del enfoque actitudinal, los investigadores de Ikibasu en el 94 hicieron un estudio donde comprobaron que la lealtad de comportamiento de la compra repetida se basa en la actitud del consumidor. Vale, que podría ser positiva o negativa, ¿no? En función de la experiencia. Vale. Sí, y luego ya un artículo que me gustó mucho cómo enfocaba todo, engloba los tres. Se trata de Kremler y Brown en el 96, que engloba los tres enfoques afirmando que la fidelidad de servicio es el grado en el cual un cliente exhibe un comportamiento de compra. En este caso sería una compra repetida, ¿vale? Y sería hacia un proveedor de servicios. Además, pues una disposición actitudinal positiva hacia el proveedor, esta sería la parte actitudinal, y luego la parte cognitiva es que considera también el uso solamente de este proveedor cuando necesita de este servicio. O sea, no confía en otras marcas, confía en la tuya porque es lo que tiene en la cabeza. Lo primero que le viene, ¿no? Exacto. La primera necesidad, pues la marca. Oye, pues ojalá, ¿no? Que todo el mundo desearía que su empresa pasara eso. Y al igual que existen diferentes enfoques en los que plantear la compra del consumidor, también existen diferentes enfoques en los que plantear la fidelidad a la marca. ¿Existen tipos o solo es una cosa y no debería rayarme? No, sí, a ver, realmente existen diferentes tipos, depende según la literatura que revises. Vale. Se pueden diferenciar cuatro tipos, pero principalmente la gente lo divide en dos. Vale. Está la fidelidad de marca, que es lo que hemos estado hablando todo el rato, y la fidelidad de servicio. O sea, básicamente la fidelidad de marca es lo que hemos estado hablando hasta ahora, que se basa básicamente en los bienes intangibles, lo que puedes observar, y luego están la fidelidad de servicios, que es básicamente los servicios que te brinda una empresa cuando vas, por ejemplo, a comprar a su empresa. Vale. Y un poco, ahora que ya tenemos claro qué es el concepto de lealtad, los tipos y demás, ¿cómo podemos generar esta fidelidad en los clientes hacia nuestra empresa o hacia nuestra marca? ¿Existe algún proceso, alguna guía espiritual, alguna búsqueda de la luz? Pues es un proceso bastante complejo, como te puedes imaginar, pero sí que existe unas fases, también como en el artículo que hemos mencionado antes de Arellano, existe una fase primero de la resolución del problema, que es un poco amplio, que es donde el consumidor necesita mucha información porque hay un producto nuevo, un servicio nuevo que estamos brindando y no lo conoce. En este momento tenemos un papel bastante decisivo. Tenemos que enfocarnos en cómo funciona la referencia de calidad cuando el cliente aún no tiene idea del producto. O sea, tenemos que... Claro, porque no tiene criterios propios, ¿no? ¿En qué se basa para? ¿Por qué debería elegirte a ti si eres una persona nueva en el mercado y es la primera vez que oye hablar de ti? Exacto. Claro, hay un ejemplo de este que me suena mucho, ¿no? Tesla puede ser que fuera... Exactamente. Eso vamos, punto positivo para mí. Muy bien, es muy profesional. El caso de Tesla fue un caso muy claro en este aspecto, ya que ellos fueron los primeros o de los primeros en iniciar los coches eléctricos, entonces no sabían cómo iba a reaccionar la gente, entonces tenían que adquirir Claro, ¿cómo una convencen carga. al consumidor de que adquiera el producto si
no esté implementado en el mercado, no puede darle nadie ninguna referencia al respecto que le diga, oye, sí, cómpralo porque nadie lo tiene, eres pionero en el Claro. ámbito. Entonces, ¿en qué se basan, no? Un poco para... Pues principalmente para los consumidores el hecho de que sacaran un coche eléctrico les pegó de shock porque claro, como no había en el mercado ningún coche eléctrico, esto representaba una categoría de producto que es completamente nueva, lo que implicaba que era un proceso de decisión complejo de cambiarse su coche de toda la vida de diésel o gasolina a uno eléctrico. Por tanto, los usuarios potenciales, que son los clientes de Tesla, necesitaban saber bastante información sobre el producto antes de poder tomar una decisión tan importante como es comprarse un coche. Claro, como la batería, ¿no? Los tiempos de carga, lo que nos preguntamos todos siempre, ¿no? ¿Lo voy a poder cargar? ¿No lo voy a poder cargar? Claro. ¿Hay puntos? ¿Hay no puntos? ¿Esto lo podré llegar a hacer en mi casa? ¿O me va a subir aquí en Endesa, me va a hacer cliente del año, ¿no? Con lo de la carga del coche. Es Claro. verdad que generaba mucho hándicap en el momento. Aún así, ellos consiguieron la fidelidad muy bien, ya que Tesla lo maneja todo a un nivel muy experto, obviamente, ya que vieron la clave en la calidad y la fiabilidad del producto, ya que como no tenían unos criterios previos sobre qué era bueno y qué era malo en los coches eléctricos, ellos aprovecharon este boom para conocerla, y sí que conocían la marca de Tesla, decidieron saber... ¿Cómo apoyarse en la reputación de la marca? Exacto, ellos serían siempre muy innovadores tecnológicos. Claro. Entonces, al sacar este producto y tener tan buen rendimiento, los compradores se fijaron en la marca. Claro, dijeron, como es iPhone, ¿no? Si es Apple, será bueno porque es Apple, pues aquí Tesla, como es verdad que Tesla está muy relacionado con la innovación y la tecnología y la avance puntero y todo esto, pues la gente dijo, mira, como no tengo mucho tal, la marca me da seguridad, y lo compro. Pues mira, sí que es un buen ejemplo. Sí, de hecho, es que la marca ofrece una señal heurística, que esto es lo que permite a los consumidores confiar en ellos y darles más seguridad delante de este producto nuevo y la incertidumbre de saber qué es un coche eléctrico. Claro, salvar la incertidumbre totalmente, sí. Entonces, si hacemos un análisis abordando todo lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a concepto, tipología, formación de la fidelidad y demás, ¿qué aspectos o variables condicionantes podrían haber? Porque vale, ya tenemos claro que hay que tener en cuenta muchas cosas, cómo afecta en el consumidor, lo que supone una marca que tenga buena reputación a la hora de compra y demás, pero ¿hay algún variable condicionante que te pueda venir a menos o te pueda jugar en contra? A ver, yo creo que principalmente un factor que tienes mucho en cuenta es la satisfacción del cliente. Sin esta satisfacción, aunque la lealtad sí que va más allá de la satisfacción del cliente, porque es también la confianza que te aseguran, también los esfuerzos de marketing podrían ser influyentes en cuanto al cambio del comportamiento de un consumidor. Claro, entonces, aunque te haya dicho esto de que va más allá de la satisfacción, también cabe destacar que la satisfacción, desde una perspectiva secuencial del desarrollo, pues sí que se puede apreciar que inician con la satisfacción pasando por unas etapas que llegan a un fin último, que es, en este caso, la lealtad de la marca. ¿Y cuáles podrían ser esas etapas? Pues las dividimos en la satisfacción, la confianza, la conducta fiel, la fidelidad mental y la lealtad, que es el fin final. Muy bien, muy bien. Claro, Jaume, pero analizando también la bibliografía para preparar esta entrevista, me di cuenta de que muchas veces consumidores que dicen estar altamente satisfechos con los servicios o productos de una empresa, luego la abandonan con el paso del tiempo. Entonces me surgía el hándicap de por qué puede suceder esto si la satisfacción en teoría es buena y lo único que cuenta. Verás, esa es una muy buena pregunta, que en realidad tiene mucha más chicha de lo que consideras. Y vale, o puede sea, que sea un poco lioso. Es una pregunta trampa, ¿no? Es una Parece un pregunta caramelito, pero no, es, menudo fregado metido. Es una pregunta bastante liosa. Entonces, vale. si puedes hacer algún recurso o algo para entenderlo... No os preocupéis, aquí hago mi magia y aparece una imagen. ¿Qué pasa? ¿Que es un gráfico? Mira, el gráfico que hemos comentado al inicio de la entrevista, de que en este bloque podía haber un gráfico, pues mira, aquí aparece. Vale, y si nos fijamos en este gráfico imaginario... no, imaginario no, que no aparece. Que sí, está ahí. pero para nosotros no. Vale. Sentamos una base de diferentes variables de servicio
que puede ofrecer una empresa a su Y cliente. que influye. Exacto, influye Vale. de manera positiva. Vale. En primera instancia tenemos la gestión del recurso humano. Básicamente que en la medida en que el cliente se sienta satisfecho, va a transmitirlo, ¿vale? El cliente y bueno, a lo mejor también el trabajador sería importante. También, claro. Claro, porque el Claro, trabajador, claro. al final uno lo piensa y lo pasa mucho por alto, pero si un trabajador está contento con la empresa, luego se transmite en su forma de trabajar. Obviamente, eso se nota enseguida. Sí, se nota enseguida. Un trabajador que está quemado, dices, uff, como cliente dices, te falta tiempo para salir de la tienda o de la empresa y no echar la vista atrás. No, sí, sí. Entonces sí que es importante, sí. De hecho, en esa línea podemos comentar también el siguiente punto, que es la orientación al cliente. Claro. Básicamente que hay que asumir una filosofía de trabajo que se base en la satisfacción del cliente. Y las Que sea necesidades buena. del mismo, claro. Exacto. Totalmente. Luego también hay que tener en cuenta la gestión de las relaciones con los grupos de interés de la organización, como pueden ser los proveedores, mayoristas, agentes de venta. Claro, para generar estrategias Claro. conjuntas, ¿no? También. Sí. Y contrato de trabajo, claro, es que. Luego también hay que tener en cuenta la innovación de productos, lo hemos comentado antes con el ejemplo de Tesla, No que quedarte es muy atrás. puntero. Sí. Exacto. Contra más productos nuevos ofrezcas, eso afecta positivamente. Mm. Luego también no hay que quedarse atrás en las tecnologías y en los sistemas de información. O sea, hay que dar siempre la información y la comunicación con el cliente tiene que ser transparente. Tienes que comunicar muchas cosas. Claro, y además también hacerte sentir importante. Exacto. Para la empresa, porque. Eso es. Sí, claro, todo el mundo queremos sentirnos importantes en nuestra vida, ¿no? Pues al menos finge que te intereso, pero miénteme, pero dímelo. Exacto. Y el último punto que tenemos en esta base es el manejo adecuado de las quejas y las sugerencias. O sea, que el cliente puede tener algún daño o algún problema con el producto, entonces siempre hay que atenderle. Vale. Y esto afecta de manera positiva a la imagen del proveedor y a la calidad del servicio. Básicamente, en la imagen del proveedor vemos que si la imagen es buena, esto genera una confianza en el cliente que le va a hacer querer más de este producto. Como en Tesla, por ejemplo, Exacto. ¿no? Que como tenía una buena imagen la marca, pues el consumidor confiaba en su capacidad de generar un buen producto, ¿no? Y por eso compraba los coches. Mira, fantástico. Y ha sido fenomenal el ejemplo de sí, Tesla, sí. ¿eh? Estás on fire. De hecho, si nos pasamos también de ese ejemplo, la calidad de servicio genera una alta satisfacción. O sea, se relacionan de manera positiva, ya que el coche eléctrico al principio fue el boom de una satisfacción increíble porque el servicio era de muy alta calidad. Claro, y luego además el producto estaba acorde, ¿no? Con lo que prometía la empresa. Exacto. Que también, pues eso, se sumaba todo, un más a más. Exacto, y ya finalmente, llegando a la punta de este gráfico imaginario, podemos encontrar que estos diferentes variables que puede ofrecer afectan también la disposición y la emoción del cliente en sí. Claro. Lo que puede generar, y si es de manera positiva, una lealtad. Claro, porque al final, si tienes calidad de servicio, tienes un buen producto, confianza en la marca, la empresa tiene tus necesidades, o sea, uff. Claro, no solo es la satisfacción, como he mencionado antes, es un tema bastante... Es muy complejo, tienes razón, madre mía, menudo caramelo envenenado te he pasado con esta pregunta. Menudo percal, no pasa nada, ha sido interesante. Muy bien, pues ahora vamos a pasar al bloque B, en el que vamos a hablar sobre la identificación y percepción de marcas, qué es una imagen de marca, qué es la personalidad de marca, cómo se percibe, qué valores transmite. Entonces, a raíz de todo esto y en base a lo que ya hemos comentado sobre definición, tipología, qué es fidelidad de marcas y más graves, ¿qué es una marca? Muy bien. ¿Qué es una marca? Y, claro, Jaume, ¿qué es una marca? Es muy interesante esta pregunta, ya que hemos comentado todo esto sin definir concretamente qué es una marca. A ver, la mayoría de agencias de publicidad y gestores creen que sus marcas tienen personalidades, ¿vale? Entonces, ¿Como los humanos? sí, básicamente, tienen aspectos similares. Y por ello conectamos más con unas marcas que con otras. Como ocurre también cuando nos juntamos con personas. Vale. Que te juntas mejor con unas que con otras porque son más afines a tu personalidad. Entonces, ¿pero qué queremos decir concretamente con esto de más afinidad de personalidad de marca? Claro, en el sentido del mercado y de la empresa, porque en el día a día está muy guay, pero esto qué quiere decir, ¿no? Llevado al terreno empresarial.
Claro, porque a lo mejor hay gente que es un poco más escéptica y que esto es un poco más fantasioso, que no Sí, tiene ¿no? sentido. Súper yuyu, yuyu. Claro, pero no, cada vez hay más evidencias de que sí que los consumidores muestran de que hablar de las marcas como si fueran personas. O sea, hablan de ellas según las capacidades que tienen de diferenciarlas según términos humanos, como es la personalidad. Vale. ¿Vale? Uno de los primeros defensores de este término es el Stephen King. Como el actor. Exacto, sabe diferenciarlo muy bien porque si no da pie a error, Claro. porque es un nombre tan famoso. Pero no, según Stephen King y otros autores como J. Walter Thompson y Joseph T. Plummer, que fueron los pioneros en la investigación del consumidor, la psicología, el marketing y la estrategia publicitaria, Wow. donde defensaban las características humanas e identificarlas en las marcas. Y claro, ¿qué características de la personalidad humana diferencian unas marcas de otras? Pues esto es un poco fantasioso, pero bueno, No vamos es a... fantasioso porque hay literatura. No, hay sí, digo, en plan, es un literatura. poco más abstracto de comentar, pero sí, hasta donde sabemos según la literatura, la mayoría de los trabajos sobre personalidad de la marca parten desde el consumidor. Vale. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, de forma habitual y mediante algunas técnicas proyectivas, que a veces pueden llegar a ser muy ingeniosas, Vale. se solicita a los consumidores que identifiquen algunas características aplicables a las marcas. O sea, no es en base a... Características humanas. Exacto, no es en Vale. base también a experimentos tal cual, sino que se le pregunta a los consumidores. Vale. Y en base a esto sí que se puede intentar relacionar estas personificaciones de las marcas con criterios que diferencien a unas marcas exitosas y las no exitosas. Wow, pues esto es brutal. Porque claro, a lo mejor aquí tienes la clave, ¿no? Para que tu marca... Claro, tienes que definir una buena personalidad de marca. Vale. Entonces, ¿qué características humanas tienen las marcas exitosas y no exitosas? Pues mira, para resolver esta cuestión vamos a centrarnos un poco en el estudio que plantearon Alt y Cis en 1988, ¿vale? Donde básicamente en el estudio en el verano de 1987, que era el año anterior, se enviaron un cuestionario en torno a 100 miembros del Account Planning Group. ¿Conocéis esta asociación? Sí, ¿no? Es el colectivo vinculado al marketing, a la publicidad y a la gestión estratégica de marcas. Una muy buena muestra, si quieres preguntar por mi opinión. Sí, lo son. De hecho, junto al cuestionario también se envió obviamente una carta donde se explicaba el propósito del estudio. Todo muy ético, ¿no? Exacto. Todo muy ético. Y se le pidió a estos profesionales que indicaran características de personalidad que asociaban con marcas exitosas y con las marcas no tan exitosas. Y señalaban también que si estas diferían según el sector. Que lo indicaran, ¿no? Si Exacto. difería en el sector. Vale. Fantástico. Luego también se generaron un número muy amplio de características. Los profesionales detectaron Claro. un muy amplio. Como resultado, vale. Claro, porque eran 100 personas, entonces Sí. difiere mucho. ¿Vale? Pero entonces, principalmente nos enfocamos en que los análisis, una vez hechos, mostraron que los aspectos utilizaban principalmente 8 dimensiones de personalidad. ¿Vale? ¿Y algunas de estas cuáles serían? Tipo... Pues, por ejemplo, sería la fiabilidad, ver si una marca es enérgica, si transmite poder, humor, o sea, podemos ver empresas de este tipo, o también podemos ver si una empresa es amable. Vale. ¿Vale? Pero de todas ellas, tras un análisis más exhaustivo, disculpa, se concretaron 4 dimensiones principales, Vale. que son características de personalidad que hemos visto en la carrera. Vale, que son... de psicología, ¿no? Exacto, sí. Porque si eres arquitecto, un poco rara. No, claro, aquí desde el sector de la psicología, obviamente. Vale. Vale, son la extroversión principalmente, Vale. o sea, ver si es animada, extrovertida, desenfadada, la aceptabilidad social, Sí. si es honesta, veracidad, o también puede ser lo contrario, si es un poco grosera. Todo Vale. depende del sector. La virtud, o sea, si es hogareña, si te acoge, si es ordenada, es elegante, o sea, un poco la imagen de la virtud que tiene. Vale. Luego, la potencia. Hay marcas que ves que Sí, son te transmiten. potentes, o sea, agresivas, dominantes, pero este resultó ser la característica que era menos estable según el sector, porque... Sí, que a lo mejor con detergentes tenían una serie de adjetivos que calificaban como poderosa, y Claro. a lo mejor en coches poderosa significaba otra cosa, la dimensión. completamente diferente. Entonces nos quedaríamos con las 3 que has comentado primero. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Extraversión, aceptabilidad social y virtud. virtuosidad. Sí. Virtud. Fantástico. Oye, a mí me encanta esto, qué divertido. No sé los espectadores, pero a mí esto me encanta.
Y claro, ¿el estudio se aplicó a alguna marca existente que conozcamos? Porque esto siempre luego mola ir con tus amigos. Ay, pues tú qué tienes, tú qué no tienes. Exacto, pues la verdad es que sí que se hicieron análisis con marcas que conocemos bastante famosas, como pueden ser Persividad, que son marcas de detergentes para la gente que no lo conozca. Sí, Luego también se centraron en dos marcas de cervezas, que son Carlsberg y Hofmeister, vale, y las grandes de los refrescos, Coca-Cola y 7-Up. vale, fantástico. ¿Y qué personalidad tenía cada marca estudiada? ¿Había diferencias entre ellas? Pues sí, dependiendo del sector, o sea, diferenciaban mucho si eran refrescos, detergentes o cervezas, y encontraron que en los refrescos la marca principalmente era más extrovertida que, por ejemplo, en los detergentes, que Vale. no suele ser ese nivel de diversión. Luego los detergentes puntuaron un poco más alto en la virtud, saber si es elegante, hogareña, Ordenado, exacto. Y las cervezas eran más percibidas como socialmente aceptables. vale. Pero, Tipo, socialmente aceptables en el sentido, pues, vale, pues claro, a lo si mejor era con más tus honesta, amigos, ¿no? sí, Sí, más veraz del día a día, vale, sí. fantástico. ¿Y Luego- luego frente al sector hubo alguna diferencia? Tipo, Dentro de cada sector, dentro de cada sector, entre productos. sí, hubo diferencias. Por ejemplo, en el caso de Persil, este se percibía aún más virtuoso y más extrovertido y más socialmente aceptable que DAF. Vale, Luego, respecto a los refrescos, 7-Up era vista como más socialmente aceptable que Coca-Cola, aunque sorprenda a muchos por lo grande que es Coca-Cola. Y Hofmeister se consideraba más extrovertida que Carlsberg vale. en cuanto a cervezas. Y claro, esto, por lo que has dicho tú, aunque sorprenda que Coca-Cola, esto realmente tiene validez, porque es eso, luego al final Coca-Cola ha tenido más éxito que 7-Up en ese sentido a nivel mundial. Pues efectivamente, según el estudio también este de Stephen King, que no hay que confundir con el autor, planteaba que las personas eligen las marcas según cómo eligen a sus amigos, como hemos mencionado Vale. antes. Entonces, para examinar esta idea, en el estudio que hemos visto ahora de Arctic pidieron a los participantes que valoraran no solo los distintos rasgos de cada marca, sino también hasta qué punto podía considerarse el tipo de persona que me gustaría tener como amigo. Vale. Así entonces la marca... Si la personalidad de marca, claro, es un concepto válido, deberíamos observar diferencias claras entre quienes elegirían una marca como amiga Exacto. o no. Vale. Exacto. ¿Y qué dijeron los resultados? Pues los resultados de estudios confirmaron la hipótesis de que quienes manifestaron simpatía hacia una marca, al punto de considerarla como posible amiga, tendieron a describirla como más extrovertida, virtuosa y socialmente aceptable. Este patrón constante pues, aportó un respaldo muy sólido en cuanto a la validez, que es lo que me has preguntado antes, del constructo de la personalidad de marca. Vale. Jo. Qué interesante. ¿Y en qué áreas es aplicable el concepto de personalidad de marca? ¿En una empresa o en...? Es un tema muy amplio, pero principalmente podemos destacar 4 aplicaciones principales. Vale. También según el análisis de Andy Green. Vale, entonces seguimos en este estudio. Este estudio es Nuestro referente en este sentido, ¿no? Recomendamos verlo. Es Feder. Vale, primero podemos utilizarlo en la relación con el éxito comercial. Vale. ¿Vale? Porque una primera implicación relevante para medir la persona de marca es si permite relacionar estos rasgos con indicadores externos de éxito, como es, por ejemplo, la cuota de mercado. Vale, sí, esencial. O sea, principalmente en conjunto, los datos muestran que los consumidores que definirían una marca como amiga tienden a percibirla como más extrovertida, Sí, lo que hemos virtuosa. comentado. Exacto. No obstante, los autores también advierten de que esto no implica que todas las marcas deben maximizar estos rasgos, o sea, no tienes que exagerarlo, porque su eficacia depende también del contexto y de las normas propias de cada categoría de producto. No es lo mismo en Coca-Cola tener un nivel tan exagerado que, por ejemplo, en los detergentes. Vale, vale. Luego también sería interesante en las normas según la categoría. Vale. Esta sería otra aplicación de la personalidad de marca, que se centra en que las dimensiones de la personalidad de marca, como son las que hemos mencionado antes, parecen consistentes en las distintas categorías, lo que se considera una personalidad como atractiva y varía depende del sector. Vale. ¿Y esto qué significa? Pues esto básicamente significa que no existe un perfil óptimo universal, ¿vale? O sea, no puedes, para todas las marcas no pueden seguir el mismo patrón. Lo que has comentado un poquito antes, ¿no? Que en función del producto que trabajes hay que también trabajar una personalidad u otra. Exacto. Puede ser. Sí, porque cada categoría define sus propias normas sobre qué rasgos resultan más adecuados o persuasivos para los consumidores. Claro, el caso de las cervezas podría ser Sí, un es ejemplo. un ejemplo muy claro que ilustra muy bien esta dinámica, ¿vale? Vale.
aunque los consumidores desearían tener una marca como amiga, tienden a valorarla como más extravertida y los resultados que mostraron en Hofmeister, por ejemplo, pese a ser menos exitosa, era percibida como más extrovertida que Carlsberg, que es la otra marca de cerveza. Vale. Esto sugiere que, aunque dentro de esta misma categoría, cierta exageración... Extraversión. Sí, la exageración de la extraversión Vale. no es positiva. Vale. O sea, tienes que mantener el nivel justo, ¿vale? Porque puede resultar un poco disonante esta exageración. Un poco creíble. Exacto. Vale. Y luego también... No solo debe ser coherente, sino que también tiene que estar calibrada con la función, con las expectativas que tiene el cliente sobre el producto. Exacto. Vale. Luego, otra aplicación que podemos tener de la personalidad de marca es el desarrollo de estrategias publicitarias para nuevas marcas. Obviamente, la publicidad es muy interesante siempre. ¿Vale? Claro, contar con un mapa detallado de cómo se distribuyen las personalidades dentro de un sector también permite a los profesionales comprender cómo enfocar la marca de un nuevo producto emergente, puede ser, ¿no? Exacto, Ay, sí, porque qué está inteligente, ya lo entiendo todo. muy informada, muy bien, has tenido conocedores hechos. Claro, ¿Vale? sí. También a destacar también que esta información, de lo que has comentado tú del mapa, facilita la definición del posicionamiento inicial y orienta la elaboración de campañas publicitarias más coherentes y precisas con las demandas del mercado. Vale. ¿Vale? Y luego la última me dejas intentar adivinarla yo. Venga, va, tírate. Sí, como el meme. Ay. También puede ser para el diagnóstico y reposicionamiento de marcas emergentes. Perfecto. Tendrás que hacer toda una entrevista. Tienes un nivel muy alto. ¿Vale? Y en cuanto a esto a qué se refiere, pues muestra que una marca establecida puede presentar desajustes en cuanto a la personalidad que transmite y los estándares óptimos dentro de su categoría. Vale. Lo que nos deja entender también que a partir de este diagnóstico que hacemos puede haber acciones diferentes que podemos tomar para modificar la personalidad de Claro, la marca. ¿no? Como reescribir o Exacto, no es fija. qué aspectos mejorar y qué no mejorar y tal. Exacto. Pues fantástico. Oye, muy bien, muy bien. Fantástico, Jaume. Ya hemos finalizado este bloque y vamos a empezar con el tercer bloque. Antes Muy que bien. nada, ¿quieres beber agua? ¿Quieres comer algo? Estoy muy bien, muy cómodo. Sigamos con el interrogatorio. Muy bien. Vale, pues para el tercer bloque, como hemos comenzado al inicio, vamos a hablar sobre los vínculos emocionales con determinadas marcas y productos. Y también pues con la creación de cómo podemos generar esos vínculos emocionales hacia nuestra empresa y introducir el concepto de marketing experiencial, que yo no lo había escuchado hasta ahora y que me parece súper interesante cuando empecé a investigar un poquito al respecto. Bueno, la que te interese. Entonces, vale, comenzamos. Primera pregunta. A raíz de los rasgos de personalidad que hemos visto, que se pueden asociar a una determinada marca, ¿dirías que también existe algún tipo de vínculo emocional asociado a las mismas? Vale, aunque los consumidores sí que interactúan con miles de productos en su día a día y también con diferentes marcas, Vale. solo desarrollan un apego emocional muy intenso por una pequeña parte de ellos, que es el vínculo este que has mencionado. Por ejemplo, las personas que sienten un fuerte apego por otra persona son más propensas a comprometerse con esa persona, invertir en ella y hacer sacrificios por ella. Lo mismo se puede extrapolar a las marcas, ¿vale? El apego emocional de los consumidores hacia estas sí que podría predecir su compromiso con la marca, disposición a hacer sacrificios económicos para obtenerla y lo que hemos mencionado con las personas. Por lo que, a tu pregunta, podemos concluir que sí, existen. ¿Vale? Es más, a raíz de esta creencia surge lo que consideramos el marketing experiencial, que es lo que has mencionado tú antes, que es muy interesante. Según el estudio de Smith en el 99, lo define como una estrategia para añadir valor transformando un producto en una experiencia. Vale. Simple. Dando resultado la vivencia de sensaciones. Claro. También hay otro estudio de Yumin en 2010, lo que define este artículo como una táctica de comunicación que busca incrementar y dar mayor protagonismo a los sentimientos tanto físicos como emocionales. Vale. Y de esta forma buscan crear vínculos fuertes entre la marca y el cliente. Fantástico. ¿Y qué crees que hace que un producto llegue a tener un valor emocional para el cliente o para la persona? Pues según Smith, en el 99, como el artículo que hemos mencionado antes, existen 5 módulos, que son 5 módulos experienciales, aunque luego a través de algunas revisiones sistemáticas plantean que se pueden reducir a 4 o a 3. Pero originalmente se plantean estos 5, que son las sensaciones por medio de los 5 sentidos, o sea, físicas, y son utilizados para diferenciar entre productos y marcas. Vale. Luego las emociones.
que se basan en emplear incentivos que causen un cambio en el estado de ánimo y las emociones del consumidor. Fantástico. A continuación, el factor de pensamiento, el cognitivo, los cuales estimulan la forma de analizar del cliente, explotando su inventiva al poner en disputa distintos escenarios. Vale. El cuarto serían las actuaciones. ¿Qué hacen? Y estas están vinculadas a las experiencias con los modelos de comportamiento y estilos. Fantástico. Y finalmente, el quinto son las relaciones, que resultan ser las experiencias con externos e incluyen que las personas y grupos sociales estén más cercanos aún. Vale, muy interesante. Vale, luego, según otro artículo, en este caso de Aeker, en 91, el valor de la marca desde un enfoque de consumidor consta de 5 elementos que desarrollan vínculos emocionales fomentando la recompra, incrementando la rentabilidad y fortaleciendo la ventaja competitiva. Vale, o sea, aparte de estos, también existen otros 5 Exacto. elementos. Vale, Vale, fantástico. y estos son el conocimiento de la marca, Vale. asociaciones de la marca, la calidad percibida, la fidelidad de la marca y otros activos propios. Sería un poco lo que hemos comentado Eso previamente, iba a decir, ¿no? sí, o sea, De los todo se une. servicios que de la empresa, pues, entonces fantástico. Ese gráfico, Ya lo he controlado, chicos. este gráfico imaginario, Sí. aquí viene muy bien para Sí, sí, entenderlo. sí. ¿Vale? Entonces, aquellas marcas que tengan la capacidad de estimular los sentidos, bueno, estos sentidos y estos aspectos de manera positiva, fomenta que los consumidores vinculen a la marca emociones y experiencias positivas, ¿no? Exacto. Y eso genera la fidelización en última instancia. Muy bien, Como muy buena resumen. Y como, entonces claro, si ahora viniera un ejecutivo de una empresa, director de marketing, y te dijera, tú vas, hola, mira, tal, contrátame, soy experto en marketing experiencial, te va a decir, pero ¿por qué debería contratarte, no? O sea, porque a nivel práctico del día a día de cómo trabajar. Pues, aunque no es un tema muy conocido, como tú que has mencionado antes, no lo conocías hasta que no has investigado un poco, el marketing experiencial es un factor relevante, porque para gestionar procesos relacionados con el valor de la marca, positivos, obviamente, y para mantenerlos deben ser considerados como importantes. Hay que tener presente también que en su mayoría existen consumidores que se niegan a comprar una marca en la que no confían y tienden a desvincularse de algunas marcas cuando esta rompe su confianza. ¿No te ha pasado alguna vez? Sí, me ha pasado, es verdad. ¿Y cuál dirías que es el módulo experiencial de todos los que has comentado previamente, que has enumerado, el más relevante o al que más hay que trabajar o asentar? A ver, tenemos que tener en cuenta que si los hemos mencionado es porque todos son muy importantes, ¿vale? Partiendo de esa base, Pero según mi quiero a criterio... todos mis hijos por igual, Exacto. pero tengo un favorito, ¿no? Pues Claro. no siempre favoritos, ya que siempre favoritos. El que diría yo que es el mejor sería relacionado con la creación y el desarrollo de experiencias centradas en sensaciones y sentimientos, ¿vale? Que estos son los que generan mayor valor para los clientes. Son considerados como muy importantes, vale, en general. Apuntado entonces. O sea, debido a que las sensaciones hacen referencia a la estimulación sensorial de sentimientos, podemos decir que, en otras palabras, apelan a las emociones y sentimientos para generar este vínculo del que hablábamos antes entre la marca y los clientes. Y así se incrementa el valor de la marca. Exacto. Ya está, contratarme, chicos, contratarme. Está que te sabes. Y un ejemplo práctico de esto, de alguna marca que he utilizado el marketing experiencial. Pues mira, un ejemplo muy claro es la infancia de mucha gente. Colacao. ¿Quién no ha pensado en él? Es el Colacao, desayuno y merienda. Exacto, Colacao. Colacao, desayuno y merienda ideal. Como ves, ha calado muy bien, ¿no? Sí. Entonces, podemos ver que las campañas históricas estas, como la que estabas cantando tú, de Desayuno con Sí. Colacao, no solo destacan el sabor y la textura, sino... El producto, claro. Exacto, que son las cosas de estimulación calidad. directa, ¿no? Exacto. De sensorial. Sino que también apelan a sentimientos de cercanía familiar, de nostalgia Sí. y felicidad infantil. Sí. O sea, cuando has cantado esto no se te ha venido en tu Claro. infancia. Sí, sí. Es que es un momento. Sí, flashback total. Sí. Sí, sí. Otro ejemplo también que podemos pensar es uno de los grandes, Coca-Cola. ¿Cómo no? Coca-Cola, ¿cómo no? Que, Nuestro fiel amigo Coca-Cola. que históricamente se ve que ha trabajado mucho en la asociación emocional, porque como vemos en los anuncios, se basan más en esta asociación emocional que no en tanto el producto en sí. La de felicidad, Celebración, sí. de momentos compartidos con amigos. Y esto lo apoyan en la publicidad usando música, colores y envases que no solo estimulan los sentidos, sino que también evocan recuerdos y sentimientos positivos, que, como he mencionado antes, crea un vínculo. Claro, como las campañas de Navidad. Exacto, ahora, en la época. Sí, total. Y dirías que, por ejemplo, me tiro aquí un triple.
A ver. Marcas, por ejemplo, como el Mario Bros, que son Ujú. de videojuegos, de Nintendo y tal, también sería un ejemplo de uso de marketing experiencial. A ver, aquí podemos decir a grandes rasgos que sí, aunque hay que matizar que Mario Bros. No está en un producto publicitario en el sentido tradicional, ¿vale? Pero aún así cabe destacar que la marca utiliza la experiencia del juego como un vehículo de marketing, ¿vale? O sea, eventos, merchandising, crossovers, redes sociales, apps, consolas, Sí. o sea, se genera mucha publicidad en base a esto. Por lo que, como el juego apela directamente a la diversión, la aventura, estimulando la vista, generan emociones intensas, ¿vale? O sea, la satisfacción, la sorpresa, que establece... Frustración superada, Sí. de reto conseguido. Hombre, ¿alguna vez has jugado? Sí, hombre, claro. Entonces- Esa llora, o sea, el Mario Bros. Lo notarás. Y esto establece un vínculo afectivo también con los personajes y la marca, Ya. que crea el grande, la fidelidad. Vale. Por lo que sí, podemos concluir que sí, que es un ejemplo porque la experiencia de consumo hace que al ver un anuncio o un título del juego te surjan estos sentimientos ya de, que hemos mencionado antes, familiaridad y nostalgia. Vale. Así que, con un pequeñito resumen, podemos afirmar que este tipo de experiencias demuestran cómo la combinación de sensaciones y emociones logra que los consumidores perciban un mayor valor en la marca, se identifiquen con ella y desarrollen fidelidad, ya que no solo compran un producto, sino que participan de recuerdos emocionales, de rituales y estos asociados a... Al capital de la propia marca, el apego emocional a la misma. Exacto, eso crea mayor beneficio. Claro. Joder, qué interesante. A mí es que esto me encanta. Lo noto. Bueno, pues vamos a pasar ya al último bloque. Muy a mi pesar, estoy disfrutando muchísimo con la entrevista. Yo también, es muy interesante. Pero estamos llegando ya al último bloque, al final. El bloque que vamos a tratar ahora se trata sobre la influencia social y cultural que puede tener pues eso, la cultura del cliente y del consumidor en cómo percibe la marca, ¿no? Entonces, pues eso, cómo la identifican, cómo influye en el proceso de identificación, de percepción y qué posibles diferencias culturales pueden haber, ¿no? Exacto. Vale, pues entonces, primera pregunta. Dispara. ¿Hasta qué punto crees que la cultura o el contexto social influyen en tus preferencias como consumidor? Eso es muy buena pregunta. Sí, lo sé. Podemos saber, los gerentes y los directores comerciales no suelen mostrarse tan afines con esto y suelen mostrar cierta incertidumbre a la hora de gestionar las marcas en cuanto a un ámbito global o internacional, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista económico, resulta muy claro el ahorro de costes que supone la utilización de una marca estandarizada, similar para todos los países, no ir cambiando. Sin embargo, atendiendo los estudios sobre las influencias culturales, no parece suficientemente claro si se debe mantener el mismo diseño a todos los países o se debe cambiar en función de las preferencias y la cultura de cada país, como puedes haber pensado antes de que te contestara, ¿vale? Yo ya me intuía. Muy bien. Pero... Podemos comprobarlo esto en unos estudios de Van der Lans en 2009, que sostiene que las percepciones de diseño son innatas y relativamente inmunes a la influencia cultural. Por tanto, una marca podría funcionar de manera global. Por este artículo sí, sin ningún problema, pero sin embargo, claro, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. En el estudio también encontraron una serie de diferencias entre las marcas utilizadas por distintos países. Vale. Sí que hay una diferencia. Esto lleva a la Hay que idea... gastarse dineretes en cambiar la marca entonces. Pero al final resulta un beneficio Es adaptarlo. Así que es una inversión. esto llevó a la idea de que añadir o eliminar un elemento de diseño o dimensión concreto podría conseguir mejoras respuestas en diferentes culturas, ¿vale? Vale, un ejemplo de esto sería el ejemplo de Cruz Roja, que se mantiene en una media luna roja en los países de cultura islámica para evitar asociaciones negativas. Ah, mira. ¿Y cuáles podrían ser otras diferencias a nivel de marca entre culturas que se han observado? Bien, para responder esta pregunta yo creo que primero debemos introducir los componentes de una marca, ¿vale? Es algo importante. Y estos son el símbolo que representa, el logo, la tipografía y el color. Vale. Que todo, exacto, Los tres pilares principales. de la marca. Exacto. Fantástico. Vale, respecto al símbolo, los resultados del estudio de Van der Lans han mostrado que las 11 dimensiones del diseño están presentes a lo largo de las culturas y por lo tanto deben ser universales. Vale. Pero otros estudios ponen de relieve las diferencias entre países y culturas, o sea, no hay un consenso. ¿Y podrías poner un ejemplo de esta situación? Sí, claro, podemos poner un ejemplo de otro artículo también. A mí me gusta mucho revisar la literatura.
Hombre, aquí solo queremos opiniones fundamentadas, ya me lo siento mucho. Exacto. Yo solo quiero contrastación. Pues muy bien, yo te la doy. En el estudio de Ampuero y colaboradores en 2012 observaron que en los países asiáticos consideran que los diseños elaborados y complejos son más atractivos a diferencia de los países occidentales, Vale, que vamos a preferimos tener en simples. cuenta. Exacto. Vale. Los consumidores de China y Singapur, que son países asiáticos, perciben de una forma más positiva los diseños de marcas naturales y armoniosas Vale. que los consumidores de culturas occidentales como la nuestra. Vale. ¿Vale? Y también concluyen que los símbolos utilizados en las marcas coreanas funcionan mejor si son abstractos y simbólicos que los utilizados en las marcas estadounidenses. Por ejemplo, habría que centrar en su país el abstractismo. Vale. ¿Vale? Luego, por otro lado, también el estudio de los símbolos debe completarse con el análisis de los motivos utilizados en su diseño. Vale. Siempre hay que fijar la motivación, porque autores como Moleur establecen una completa taxonomía de los motivos a utilizar en las marcas, como pueden ser, por ejemplo, los animales, las flechas, motivos botánicos, edificios, cruces, entre muchos otros. Bueno, pues recomendamos investigar todo, bueno, ir al artículo de Moleru para identificar qué motivos podrían ser más adecuados o no adecuados en función al grupo focal en el que nos enfoquemos, ¿no? Si queremos ir un poco a nivel más internacional. Exacto, pero puede ser un poco exhaustivo, tienes que analizar un poco todas las culturas. Eso es un trabajo duro. ¿Y qué podrías decirnos al respecto del logotipo y la tipografía? Pues mira, aunque no parezca muy importante en cuanto a la marca, sí que lo es, ¿vale? Primero vamos a definir un poco, el logotipo es el nombre de la organización escrito. O sea, generalmente una tipografía que es distintiva y característica. Vale. Como por ejemplo la Coca-Cola, la C. Sí, fantástico. ¿Vale? Y históricamente el desarrollo y el uso de fuentes tipográficas ha estado estrechamente ligado a las culturas y los países. ¿Sí? No sabía. Sí, aunque no lo parezca. Sí. Por ejemplo, Gill Sans y Gran Bretaña, Accidents y Alemania, Frankfurt para Alemania o Garamond para Francia. Estas son diferentes tipografías, ¿vale? Claro, y como que se han asociado en este país, se usa este tipo de tipografía. Exacto. Qué fuerte. ¿Vale? Pero por otro lado, cada tipografía tiene su propia personalidad que comunica un mensaje al lector o espectador. Vale. O sea, las fuentes así sin remates, rollo sans serif, Vale. Arial, se asocian con el modernismo, la industria y el funcionalismo. ¿Nunca te lo has planteado así, no te ha venido Pues a la cabeza? no, eso es todo mensajes subliminales que Exacto. te llevan al cerebro. Y por otra parte tenemos las fuentes que sí que tienen remates, como por ejemplo Times New Roman, Vale. un ejemplo muy claro. O O serif, Vale. también. Se asocian con mucha elegancia y tradición. Madre mía. Y luego los estudios comparativos sobre el diseño de marcas en distintas culturas han obviado la tipografía. Claro, un error porque parece súper esencial. Sí, lo es. Pero claro, es que a veces hay que priorizar. Vale. Entonces, pero gracias a estos estudios comparativos podemos saber que cada cultura tiene sus preferencias en cuanto a fuentes. ¿Vale? Mientras que en Alemania la Futura, Helvetica, Garamond y Times se encuentran en la mayor parte de la publicidad, en otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, prefieren las fuentes como ITC Garamond, Palatino, Berlekey Old Style y Bernard Modern. No para decirlo, pero que es que qué interesante todo esto, madre mía. Y en cuanto al color, ¿se sacó algo en claro? Porque parece que todo aquí tiene significados ocultos. ¿También podrían representar diferencias? Bueno, presentar diferencias o funcionar de manera distinta en función del país. Sí, claro, como es uno de los pilares que hemos comentado antes, el color es muy importante para una empresa, ya que no puede funcionar sin el color. ¿Vale? Por ejemplo, el ejemplo de... Pero es que también te ayuda a mejorar el recuerdo y el reconocimiento de la marca, es esencial. Por ejemplo, el color rojo y Coca-Cola. Coca-Cola lo hace súper bien, es aquí nuestro vudú, vamos, le rezamos a Coca-Cola porque lo ha hecho fantástico en ese sentido. Sí, pero por ejemplo, otro color Facebook lo asociamos con el azul. Sí. O sea, el color es muy importante también, ¿vale? Claro. Porque cumple funciones muy importantes a la hora de la identidad visual, como por ejemplo mejorar el recuerdo y el reconocimiento de la marca, ¿vale? La labor comunicativa del color depende de tres consideraciones. Primero, las asociaciones con fenómenos naturales, como por ejemplo para productos sostenibles y tal, el verde, siempre lo utilizan. El color de la naturaleza. Exacto. O de la esperanza. Luego, las asociaciones con referencias culturales, como por ejemplo, el negro es el color del luto para nuestras culturas, ¿vale? La cultura occidental hay que tener en cuenta, es verdad. Exacto, que hay que hacer diferencias. Y finalmente, las características psicológicas, que por ejemplo hay que tener en cuenta la gente daltónica,
que no varíe mucho de una persona daltónica a la que no el reconocimiento de la marca, ¿vale? Y sumado a ello, deben considerarse aspectos técnicos como el mayor coste de reproducir más de 2 colores en medios de la imprenta tradicional. Claro, eso hay que tener en cuenta a nivel de dinero. Claro, porque también lo utilizas en diferentes soportes, como pueden ser en la pantalla, en papeles o incluso en uniformes. Vale. Entonces el coste, el color... Y también tener en cuenta que, por ejemplo, los colores elegidos en función del dispositivo en el que se proyecte, que se vea igual, no pierda calidad o no pierda tonalidad, ¿no? No es lo mismo proyectarlo en Times Square que proyectarlo en tu móvil o proyectarlo... Exacto, colores que se identifiquen bien, Vale. independientemente de dónde estén, ¿vale? Vale. Y luego también cabe destacar en el ámbito cultural que existen elementos comunes a todas las culturas. Por ejemplo, en la región asiática del Pacífico, el rojo es el color más atractivo. Vale. ¿Vale? Y el que más atrae suerte. ¿No has visto los papelitos de la fortuna? ¡Ay, sí! Rojo de la suerte. Rojo, chico, rojo. Mientras que... El hilo rojo. Exacto, el destino. Destino, el hilo rojo, muy bien. El amor, bueno. Eso es nuestra cultura más, el rojo. Ah, Sí. qué fuerte. ¿Lo diferencias? No te vengas aquí, no te vengas arriba. Tranquila. Luego también, por otra parte, el rojo es la fortuna y su parte opuesta, el azul, se considera como siniestro y tiene connotaciones un poco de maldad, aunque no le parezca cualquier. Aquí sea un poco elegante, tranquilidad, ahí es siniestro. Siniestro total. ¿Vale? Luego también, en cuanto a los colores que se utilizan en los logos de las marcas, también se encuentran diferencias entre los países, ¿vale? Por ejemplo, el amarillo y el gris son los más utilizados en los países de habla germánica, por alguna razón. Esto no lo tenemos muy claro aún, pero son los que más se utilizan. Vale. A lo mejor son las connotaciones que tienen psicológicas, ¿vale? Luego el verde es el más utilizado en Europa Latina, Vale. ¿vale? Y finalmente el negro es el más utilizado en Asia. Joder, madre mía, qué interesante, qué fantasía. Yo creo que con esto ya podemos terminar la ¿Sí? entrevista. Ay, qué corto se me ha hecho, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias, Jaume, por tu tiempo, por hacernos un hueco en tu ocupada agenda. Yo te estoy muy agradecida, seguro que los que nos estén viendo también. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de poder darme a conocer y explicar un tema que me encanta. Si es que siempre es un placer charlar contigo, por Me alegro. favor, para nada, gracias a ti. Y bueno, pues yo no creo que sea la única que a raíz de esta entrevista quiere indagar un poco más en todo este tema de las marcas, fidelidad, elaborar perfiles de clientes, investigación de mercado, o sea, me parece fantástico, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, un placer. Nos vemos. Muy bien. Adiós. Adiós. ¡Vamos!